yo quiero decir que avanzamos en ese ámbito, pero también avanzamos en la institucionalidad al retomar algo que se destrozó en la Asamblea Constituyente del 2008. Se destrozó, digo, porque los consejos de igualdad de género, llamado actualmente, era el Consejo Nacional de las Mujeres, el de Pueblos y Nacionalidades, el de Niñez y Adolescencia, es decir, eran consejos de sujetos de derechos y no de transversalidades. Yo creo que ese es un tema súper importante porque al final lo que logramos es oscurecer las problemáticas, invisibilizar las capacidades de los organismos y deshacer las estructuras en el Estado sin una capacidad de incidir en la política pública, en la planificación, en el presupuesto. Es súper difícil que los consejos de igualdad puedan realmente tener un rol interesante, importante, como es el que deberían. Entonces, claro, nos vemos abocadas a la creación de una Secretaría de Derechos Humanos en donde también está subsumido el tema de violencia y está como mujeres, niños, niñas y adolescentes, es decir, está otra vez todo el mundo, ¿no? Eh, Son organismos que se crean en una situación de compromiso presidencial que no llega a cumplirse más que en el papel. Y yo creo que aquí bien se ha dicho y en todas partes se dice, ya estamos un poquito cansadas incluso de tener las leyes en el papel, los protocolos de los papeles, las convenios interinstitucionales, pero no hay una cultura sistémica en la gestión pública, no hay una responsabilidad en el ejercicio individual incluso de la función pública, porque los operadores son parte de grupos de prebendas, de grupos políticos, etcétera, que poco les interesa la problemática como tal. Y entonces ahí yo creo que hemos perdido mucho también en esta crisis que tiene la institucionalidad pública. Y hemos perdido cuando la única política social que tiene el gobierno nacional, el gobierno actual, es la política de transferencias económicas, es decir, los bonos. Y todas las otras políticas de protección especial a los grupos de atención prioritaria, a las víctimas de violencia, por supuesto, entonces se quedan absolutamente en el limbo. Entonces sí tenemos un conjunto de problemáticas que atraviesan la estructura del Estado, que no permiten enfrentar el problema en sus causas, en la estructura misma de la sociedad. Y a eso se suma, obviamente, las voces antiderechos de las mujeres que con mentiras, como lo estamos viendo en este momento cuando se oponen al COS, en donde básicamente de lo que se trata es de justicia y reparación para las víctimas, el acceso a la salud, a los métodos anticonceptivos, a la educación sexual integral. Es decir, son elementos básicos para la creación de una nueva cultura de respeto a la dignidad y la vida de las mujeres y las niñas. Creemos entonces que en el ámbito de la política pública los desafíos son grandes, pero también en el ámbito de el trabajo, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil, yo creo que hemos ganado muchísimo, hemos aprendido mucho, hemos desarrollado servicios, es decir, los servicios con los que funciona el Estado son de la sociedad civil, en convenio con el Estado, centralmente, y este rato está diezmada, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos ya no tiene servicios de protección integral, es decir, 5 personas, 6 personas, un equipo que realmente brinde atención a las víctimas de violencia, atención integral. Ahora son 2 personas y claro, eran más de 320 personas que atendían los delitos sexuales en el ámbito educativo, todo lo que implicó AMPETRA, por ejemplo, y que se diezmó porque, claro, están gobernando personas los empresarios, personas que tienen otros intereses, que no es precisamente los derechos humanos, la dignidad y la vida de las personas, la igualdad, la justicia de género, por cierto, y entonces están recortando. Y en ese sentido, no sé si de una vez puedo decir que hay varias alternativas que estamos planteando hace rato ya, como Coalición Nacional de Mujeres. Primero, la declaratoria de emergencia social, que implique unas actitudes de concertación en el plano social de todos los sectores, de los empresarios,
de todos los sectores sociales y organizaciones, pero también emergencia social para el Estado, que priorice los recursos para la inversión en la política pública. Es decir, allí lo que tenemos que hacer, en lugar de que el señor del Ministerio de Trabajo mande una carpeta a final de mes, porque la única institución, que hay que decir de paso, la única institución que no recibe merma de recursos humanos es la policía. Ahora tiene 52,000 efectivos. Al comienzo del gobierno eran 42, me parece. Es decir, estamos ante un fenómeno en el que requerimos que se protejan los servicios y se declaren servicios esenciales mínimos a las casas de acogida, los centros de atención, los servicios de protección integral, los servicios de salud sexual y reproductiva, la adquisición de métodos anticonceptivos, todo lo que significa los programas de educación para una sexualidad sana y responsable, que es básica, es como el alma de la política de prevención de la violencia sexual. Entonces, ese diálogo político que tiene que desarrollarse en este marco de la campaña electoral nos parece que es bien importante, en torno a la puntualización de unos presupuestos que ya en global no van a significar más de 50 millones de dólares anuales en el techo más alto, porque la estrategia de prevención y erradicación del embarazo en niñas y adolescentes le cuesta al Estado anualmente 16 millones y medio. La aplicación de la ley desde la Secretaría con todos sus componentes le cuesta alrededor de 8 millones al año. Y luego el mantener un número mínimo de juzgados especializados de niñez, de violencia contra las mujeres, y de mantener todo el andamiaje del sistema local de protección, es decir, las juntas cantonales y los consejos de protección de derechos, implican esa inversión hasta llegar a los 50 millones. No todo va a salir del gobierno central y vía ministerio, digamos, Secretaría de Derechos Humanos, sino que tiene que ir a todas las entidades que son parte de este sistema. Eso, yo me quedaría hasta ahí en este momento. Muchísimas gracias, Rocío. Muy, muy interesante lo que señalas, ¿no? Y sin duda, precisamente si no damos cuenta de que esa problemática también tiene unas responsabilidades del Estado, pues no asumiríamos también como sociedad civil esa presión directa que deberíamos hacerlo. Y claro, desde las organizaciones de mujeres, ustedes han encabezado esa lucha y es importante escuchar qué están haciendo y cómo también nosotros desde los espacios, ¿no es cierto?, universitarios, desde los espacios, tú decías, bueno, incluso hemos llamado a los empresarios, hemos llamado a distintos sectores sociales para que asuman que esta causa pues es una causa social. Y ese es uno de los objetivos de este panel también. Vamos a darle paso a nuestra amiga Cruzcaya, que también está con nosotros. Gracias Cruzcaya. Por cierto, lindísimo nombre, ¿verdad? Todo revolucionario desde el nombre, así que ¿qué nos dices, Cruzcaya, ante este debate, ¿no? ¿Qué propuestas nos dan ustedes desde los movimientos de mujeres? Sí, y un poco en la línea que ya mencionaba Rocío, de alguna forma, ¿no es cierto?, cómo vincular este tema con las políticas públicas y también con la propuesta que nos ha hecho este Estado, que prácticamente ha ido en contra de sus mismas propuestas iniciales, ¿no? Cuando se planteaba la lucha contra la violencia de género, pues hubo un pronunciamiento claro que ahora vemos que se ha desdibujado precisamente, incluso hablando en temas de presupuestos. Gracias, Cruzcaya. Buenas noches con todos, y en primer lugar agradecer la invitación y el poder generar estos espacios. Creo que hay veces que estos espacios los generamos entre nosotras y es importante también generarlos en lugares que probablemente no se hable de feminismos o de género todos los días, para disputar también esos debates. Y bueno, con eso, por un lado, yo quisiera centrar mi reflexión en esta, no disyuntiva, pero en esta propuesta que hacen muchos grupos feministas de articular por fuera del Estado. Yo creo que ahí hay dos cosas claves. La una, el no dejar de demandar al Estado, como decía Rocío, y como lo venimos diciendo todas, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar nuestras vidas, y garantizar nuestras vidas en términos de dignidad,
pero por otro lado, también saber los límites del Estado. Pues yo creo que eso es también clave para entender las articulaciones feministas. Y con eso, también recordar la lucha feminista. Y se viene planteando desde décadas, lo personal es político, y eso no es solo un discurso que lo seguimos diciendo, sino también es de articular que la violencia que vivimos en el espacio intrafamiliar es una violencia que no es aislada, sino que la vivimos por una condición de género, pero por otro lado que estas violencias se tienen que llevar a lo público, porque si no se sigue tratando como algo menos importante, algo de tabú, algo silencioso, o como ha sido la constante estatal, en la familia no nos metemos, ¿no? Como esto es algo de familia, eso no hablamos, ahí no tenemos injerencia. Y lo que estamos disputando es que esa violencia se tiene que poner en la agenda pública y tiene que ser prioridad, porque nos están matando todos los días. Y con eso, muchos movimientos feministas nos estamos articulando en interseccionalidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Entender que la violencia de género no viene aislada o no viene separada de otras violencias intrínsecas del sistema. Es decir, violencias racistas, violencias clasistas, y cómo articulamos esto en su magnitud. De entender que la violencia de género viene atravesada en nuestros cuerpos, pero también viene con otras imbricaciones de opresiones. No es lo mismo ser una mujer con accesos a salud, accesos a educación, accesos a las instituciones del Estado, como en las ciudades capitales de América Latina, que ser una mujer que para tu país colonial eres analfabeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que eres una mujer de pueblos originarios, que capaz no hablas la lengua castellana, que no tienes accesos de por sí a la educación o a todos los recursos de educación sexual y reproductiva. Entonces, estas cosas vienen sumando las exclusiones. Y por lo tanto, tenemos que pensar en términos interseccionales la respuesta estatal y la respuesta de los movimientos feministas. Entonces, comenzar a generar estos discursos complejos de que es diferente ser una mujer afroecuatoriana a ser una mujer urbana ecuatoriana. O sea, ahí hay unas líneas muy distintas. Y eso creo que también nos amerita generar marcos de análisis más complejos y respuestas de análisis también más complejos, tanto desde el Estado, como les decía, desde la sociedad civil. Entonces, creo que es fundamental poner esto sobre la mesa. Y ahí también vemos la violencia de género en el tema de salud sexual y reproductiva. Sabemos que las mujeres que más mueren en el país por abortos clandestinos son mujeres afro, son mujeres indígenas, mujeres en condiciones de ruralidad y condiciones de pobreza. Y por otro lado, también sabemos que las mujeres más criminalizadas y que ya están llevando situaciones legales por aborto son mujeres pobres, indígenas y afro, en la mayoría de los casos. Entonces ahí, cuando decimos, por ejemplo, la lucha por el aborto legal es una lucha de clase también, es una lucha de accesos diversos. Entonces esto yo creo que es fundamental. Y ahora pensándolo en el tema de la pandemia, sabemos que no ha sido el impacto igual. No es que la COVID llega a todos por igual. Las personas que tienen menos accesos a salud han sido las personas más afectadas. Las personas que no han tenido situaciones laborales asalariadas, es decir, la gente que vive en condiciones precarizantes de trabajo, en condiciones de informalidad, sabemos que son las más afectadas. Y esas mujeres son las más afectadas de por sí. Entonces yo creo que esto es importante posicionar. Y por otro lado, lo que yo les decía al inicio, hay articulaciones feministas que se están pensando por afuera del Estado. Y esto yo creo que corresponde a algunas cosas. Por un lado, hasta que el Estado nos garantice la vida, nos tenemos que garantizar nosotras la vida. Y ahí vienen estas reflexiones, por ejemplo, a mí me cuidan mis amigas, no la policía, por ejemplo. Entendiendo que el aparato securitista del Estado es patriarcal, es misógino, es colonial, es racista. Entonces, en realidad, ¿quién nos está protegiendo? ¿En verdad el Estado me está protegiendo o me están protegiendo mis articulaciones de mujeres, mis movimientos de mujeres, mis amigas, ¿no? Mis compañeras de lucha?
Yo creo que esto, por un lado, responde a lo que venía contándonos Rocío. O sea, el Estado no tiene la capacidad de responder, no porque no hayan recursos y no haya dinero, sino porque no le interesa, porque ya viene de una ideología política específica, neoliberal, en la que los derechos de las mujeres no están en prioridad de la agenda. Entonces, frente a eso, el cómo nos protegemos entre nosotros. Y por otro lado, también viene del análisis de qué significa el Estado. Un Estado históricamente, como les decía, de corte colonial. Entonces, frente a eso, ¿cómo nos articulamos por fuera del Estado? Y creo que una de las respuestas fundamentales de cómo nos protegemos por afuera del Estado es apoyarnos entre nosotras. Entonces, grupos de apoyo constante. En esta pandemia hemos visto cómo organizaciones de mujeres hemos mapeado a nivel del territorio ecuatoriano qué organizaciones de mujeres están apoyando en temas de violencia, están apoyando en temas de ayuda humanitaria emergente, en temas de apoyo psicológico y emocional. Entonces, por un lado es generar estas herramientas de apoyo, y ahí viene esta idea de sororidad, ¿no? De un apoyo entre nosotras que nos piensa desde los cuidados, ¿no? Desde la escucha activa, desde la escucha radical. Eso por un lado. Vemos también estas formas activistas, ¿no? Por ejemplo, las marchas, la toma del espacio público. Esta ha sido históricamente una herramienta de los movimientos de mujeres. Sabemos que todos los derechos que tenemos actualmente los hemos ganado en las calles, lo hemos ganado disputando. Creo que ahí es fundamental en el tema de violencia. Lo vimos el año pasado, cuando sucedió la violencia sexual a Marta y el femicidio a Diana. Fue la marcha, era que en este momento retomábamos las calles. Y esa marcha de enero del año pasado fue masiva. Y veníamos de una desarticulación de los movimientos sociales a nivel nacional después de una época correísta también muy marcada. Y el hecho de tomar las calles, de estar más de 20,000 personas en la ciudad de Quito, fue algo histórico. Y yo creo que eso también nos deja ver cómo damos respuesta a la violencia. Y es esta reflexión de acuerparnos, ¿no? Hacer cuerpo a la violencia. La violencia, como les decía al inicio, no es aislada. Entonces, no es que solo le pase a una. Lo que le pasa a una, nos pasa a todas, que es otra de las cosas que decimos desde los feminismos. Entonces, hacer masivo tanto la visibilización, la demanda, la rabia, pero por otro lado también el apoyo. Hacer masivo el apoyo. Y por otro lado, creo que el rescatar lo comunitario, pero lo comunitario no solo hay ciertos pueblos que hablan lo comunitario, sino cómo genero comunidad en mis contextos. Entonces, hemos visto, tanto en Ecuador como en América Latina, las ollas, por ejemplo, el generar como comida popular a nivel barrial, que es una respuesta a la precarización económica y al estallido neoliberal, pero por otro lado, el generar comedores comunitarios, comedores populares en los barrios, permite a las mujeres que tengan espacio para hablar entre ellas. Y ese es el espacio donde yo también puedo hablar de las violencias que vivo en mi casa, donde las compañeras se organizan para hacer cacerolazos, se organizan. Si escuchan que una mujer está viviendo violencia en su casa, van todas. Eso, por ejemplo, que son patrullas, que se dice en España, o que son comadres en Argentina y aquí también, en el sentido de si yo escucho que hay violencia, vamos todas, ¿no? Vamos juntas y sacamos a la mujer en ese momento y apoyamos a la mujer en ese momento. Entonces yo creo que es esto de generar estas respuestas desde las mujeres, pero no solo desde las mujeres, sino desde la comunidad. Y ahí creo que es importante el poner a la violencia otra vez fuera del espacio privado, pero para ponerle como responsabilidad de la sociedad. O sea, no es responsabilidad solo del Estado o no es responsabilidad solo de los movimientos de mujeres. Es responsabilidad de la sociedad, porque es un problema de la sociedad. El machismo es una pandemia, es una enfermedad. Entonces, si logramos posicionarlo como responsabilidad colectiva, también vamos a generar respuestas colectivas y vamos a dejar de depositar toda la responsabilidad en los movimientos de mujeres o toda la responsabilidad en el Estado. Y yo no quiero decir que el Estado no tenga responsabilidad. El Estado tiene la responsabilidad primero y no podemos dejar de demandar al Estado. Pero también tenemos que entender que como sociedad tenemos que replantearnos nuestras formas de relacionarnos. ¿Cómo me relaciono yo? ¿Cómo se relaciona mi pareja? ¿Cómo se relaciona mi familia?
con la violencia y con las formas más equitativas, igualitarias, menos violentas. Y bueno, yo creo que con eso también estoy cerca del tiempo, entonces más bien... Muy bien, Cruzcaya, excelente y profunda tu reflexión, porque va más allá de lo que ya para muchas de nosotras también diríamos, bueno, ¿y qué está haciendo el Estado? Tú nos dices, bueno, ¿y nosotros como sociedad también desde dónde estamos planteando esa responsabilidad ante esta violencia que está frente a nuestros ojos, ¿no? En nuestras propias casas, en nuestro colegio, en la universidad? Y como bien dices, que lo vivimos todos los días, ¿no? Y quizás esta idea que nos propones de articular la lucha por fuera del Estado con medidas concretas, como bien señalas, sería importante irlas explicando. Quizás más adelante nos podrías también dar, no sé, estas experiencias que ustedes han tenido desde los movimientos feministas, ya ligándose, no sé, me imagino en los barrios, en las mismas universidades y cómo ir concretando. Me parece interesante también esa crítica que veo que haces a ese feminismo liberal, ¿no? Donde se queda en la lucha hombres, mujeres, ¿no es cierto? Y la igualdad de la mujer, casi siempre bajo ese discurso se queda incluso en una idea de clase, como bien señalas, ¿no? ¿Hasta qué punto esa violencia que viven las mujeres está cruzada por estas otras violencias que a veces ya no las tocamos mucho, ¿no? O sea, ser pobres es como ya una normalización de la pobreza, a tal punto que, pues, ¿para qué hacemos esa lucha? ¿No? Entonces te quedas con la idea de la mujer, y hasta que no trascendemos eso, pues también no le interpelamos a la gente de que estas luchas, pues, son de la sociedad, como bien dices. Me pareció interesante ese enfoque. Gracias, Cruzcaya. Y con esto le doy paso a Joana. ¿Qué nos Verónica, dices, Joana? Sí. antes de continuar, mil disculpas de interrupción, no se trata de nada. En particular, estamos en radio, estamos a las 7:39 de la noche, en Radio El Tiempo, 14:10 AM, para todo Pichincha, y www.radioeltiempo.com para todo el mundo. Pueden seguirnos en el Facebook Live de Coyuntura y Debate, y bueno, pues más adelante vuelvo a interrumpir, solo por la cuña. Muchas gracias, nuestro estimado Amaro. Entonces, seguimos contigo, Joana, que nos dirías cuál es tu perspectiva, tu propuesta y también las acciones que ustedes han tenido desde sus espacios ante esta violencia sexual, psicológica, social que vivimos las mujeres. Gracias, Joana. Buenas noches. Bueno, con todos, primero agradecerles este espacio. Creo que empezar a debatir en torno a este tema es fundamental. Creo que partimos de ciertas reflexiones. Una de las fundamentales es que el movimiento femenino a lo largo de la historia y del mundo ha tenido distintas posturas. Muchas veces se habla de un solo movimiento femenino y creo que ya en este momento probablemente esa idea se nos esté quitando de la cabeza, porque sabemos que no hay un solo movimiento feminista incluso, ¿no? Hay distintas posturas, distintas posiciones, como bien tú nombrabas. Hay vista mucho estos conceptos un poco más relacionados con el feminismo liberal a otras comprensiones que tienen que ver, pues, articulando ya el tema de clase social como tal. Ahora, nosotros, toda nuestra reflexión, digamos, parte de dos ejes, por decirlo así, creo que es mucho más amplio en honor al tiempo. Sin embargo, sí, hemos estudiado de alguna forma todo lo que nos mencionaba Rocío, que creemos que hay una trayectoria valiosa que evidentemente no se puede desmerecer a todo lo que se ha hecho en cuanto a salud sexual y reproductiva. Hay digamos, un camino que se ha construido por ese lado. Sin embargo, en un momento decimos, bueno, desde los años 60, más o menos, ya con mucha más fuerza desde esos años, se vienen planteando un montón de programas en contra de la violencia para países de Latinoamérica y el Caribe. Y entonces son un montón de programas que desde esos años se van instaurando, ¿no? Que se insertan dentro de las políticas públicas, se cambian categorías, terminologías, y la situación en algún momento sí hay ciertas mejoras, tal vez en cuestiones parciales, pero luego tenemos los retrocesos súper grandes como los que estamos viviendo ahora en varias aristas. Entonces eso a nosotros nos llama a reflexionar un poco, bueno, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Qué está sucediendo para que esto que en algún momento parece un avance, luego se borra de un plumazo y volvemos a lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo? Eso por un lado. Y la otra también, poder cuestionarnos, ¿no?
que este tema de la violencia pues tiene varios ejes, por decirlo así. Muchas veces se ha tratado este tema como al interior de la familia, aún entendiendo como que este no es un espacio privado. De ese debate ha sido como bastante amplio, ¿no? Que no es un espacio privado, evidentemente en la familia se replican los valores y la ideología que promueve una sociedad. Ahora, ¿cuál ha sido la ideología que ha promovido y que ha legitimado además el Estado dentro de nuestra sociedad? Evidentemente es una ideología patriarcal. No podemos hablar de violencia si no entendemos el tema de fondo, que es el patriarcado, y que no se refleja únicamente en la violencia, tiene sus implicaciones económicas. De hecho, por ahí está su origen, su nacimiento, desde la propiedad privada y varias cosas más. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado también empezar a ver que la violencia le ejerce directamente el Estado. Cuando las compañeras vendedoras ambulantes son maltratadas y son reprimidas por la Policía Metropolitana, pues la está haciendo el Estado directamente. Cuando un montón de compañeras han sido desplazadas de sus territorios por temas ya mineros, lo está haciendo el Estado directamente, y no solo por un gobierno neoliberal, sino por políticas y por el imperialismo como tal, que entonces nuestros países, que nosotros le ponemos una categoría de semicoloniales, responden también a los designios pues, de las potencias como tal, y que eso, claro, cuando uno habla del tema de la mujer, dice, pueden ser cosas completamente alejadas, que no se relacionan, no, vemos como en sectores como en el campo, ese tema de, por ejemplo, la implantación de mineras ha sido algo como una cosa terrible para las mujeres, porque es quitarles territorios, porque se instauran negocios, prostíbulos y varias cosas más dentro de esos lugares. Entonces, evidentemente afecta a la mujer y, digamos, a toda su cotidianidad y su vida. Entonces, sí, nuestro interés fue trascender ese discurso, comprender que evidentemente hay una violencia, como hablaba la compañera anterior, que se replica en lo cotidiano, en los relacionamientos. Sin embargo, comprendiendo que eso responde a una ideología dominante, no responde a voluntades individuales, sino que pues, hay todo un marco que nos coloque en una situación dentro de esta sociedad, que está legitimada evidentemente por el Estado. Eso, digamos, por hacer algunas reflexiones. Ahora, el tema es lamentable como en nuestro país, y de eso hay muchos ejemplos. El tema electoral es un momento para utilizar y funcionalizar el tema de la mujer. O sea, no es un tema que se está hablando todo el tiempo, que se discute, al contrario, se quitan presupuestos, todo, pero llegan las elecciones y entonces ya cada uno y cada candidato es más feminista, es uno más feminista que otro. O sea, se han muerto un montón de mujeres durante este tiempo, pero cerca de las elecciones se muere una compañera más, la matan, no es que se muere, la matan. Y claro, ahí sí todos empiezan a dar sus condolencias, ¿no? Lazo, bueno, por nombrarles algunos ejemplos. Entonces, en este país el tema de la mujer ha sido utilizado, no es que ha sido tratado en el fondo, y de esa manera es como muy difícil hablar de una construcción de política pública cuando el tema es funcionalizado. Entonces, ahí, claro, es nuestro cuestionamiento, en qué medida este propio Estado, que es legitimador, en qué medida este propio Estado, que agrede directamente con sus órdenes a mujeres de los sectores populares especialmente, en qué medida este Estado, que ni siquiera garantiza que los procesos de juzgamiento de feminicidas, que los procesos en caso de violaciones no sean revictimizantes, que los procesos en caso de desapariciones no sean revictimizantes, ¿en qué medida ese mismo Estado nos puede otorgar algo más? Entonces, nosotros sí hemos sido como muy cuestionadoras desde el tema de la política pública, o sea, en qué medida eso va solucionando y cuál es el tema que trasciende de fondo. Y para nosotros han sido reflexiones claras que por un lado desde el sistema, ya como tal, estamos viviendo en un sistema capitalista imperialista, si hablamos de tema económico como tal, ese es el modo de producción que se caracteriza por convertirlo todo en mercancía, incluidos los cuerpos de las mujeres. Ahí muchos temas de desaparición, pero también estamos viviendo en un sistema patriarcal y eso no nos podemos olvidar. Y ese sistema patriarcal evidentemente nos ha colocado en una posición subordinada,
que se puede demostrar de varias formas. Aquí en el Ecuador, bueno, en estadísticas del propio INE, que ni siquiera refleja toda la realidad en su conjunto, nos dicen que nosotros dedicamos 24 horas a la semana a la labor doméstica y los hombres 6. Entonces, solo así como poner un ejemplo del tema del trabajo doméstico, tiene una implicación económica, no solo es un tema de relacionamientos, tiene su representación en el Producto Interno Bruto, por ejemplo, y por qué a la sociedad no le interesa que nos vayamos cuestionando esas cosas. En ese sentido, como reflexiones profundas para ir, digamos, marcando cuál va a ser nuestro accionar, nuestro posicionamiento. Ahora, algo que me pareció bastante interesante de este espacio es que sí, las reflexiones son fundamentales, porque si no, ¿de dónde partimos? Pero las acciones, pues, son las que van marcando mucho más, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos venido desde antes y también, bueno, pues durante la pandemia nos mantuvimos muy activas en algunos frentes, ¿no? Por un lado, en el tema de violencia, estuvimos, por ejemplo, en la pandemia, que muy pocas personas estuvieron movilizando, estuvimos visibilizando todo el caso de Michelle Montenegro, por ejemplo, cuando hicimos una cicleada hace algunos meses, cuando nadie aún salía, cuando ya se cumplió pues los 2 años de su desaparición. Estuvimos realizando el plantón junto con la familia de Juliana, una mujer desaparecida por un pastor evangélico, aun cuando todo el mundo estaba en el confinamiento. Y estuvimos pues demandando para que siga y se niegue el recurso de casación, que es lo que está pidiendo la parte de este pastor. Luego, en conjunto Luna Roja, con la SOTRAP, porque nos hemos articulado entre organizaciones, por ejemplo, COVID-FM, Luna Roja, ASOTRAP, Valquirias, hemos tenido que trabajar así con distintas organizaciones. Entonces, en conjunto con la SOTRAP, desde el primer mes del confinamiento estuvimos trabajando y haciendo pues, toda una actividad solidaria para poder garantizar al menos la alimentación a trabajadoras y trabajadores ambulantes también, que en ese momento no podían. Entonces ustedes, digamos, de nuestra página podrían encontrar toda la labor que se fue haciendo para poder garantizar al menos lo mínimo que era la alimentación, porque estaban siendo pues las compañeras totalmente prohibidas de trabajar. Y ese es su único sustento. El tema de autodefensa junto con Valquirias nunca paró, se volvió un poco digital, nos tocaba adaptarnos a estos nuevos medios, pero todo el tema que hemos tratado en cuanto a la autodefensa pues siguió adelante como tal dentro de esta pandemia. Entonces, nosotros creemos mucho en la organización por fuera del Estado, si bien consideramos que hay que exigir varias cosas, porque sí, hay muchos derechos que tienen que ser exigidos, no creemos en el lobby con uno u otro asambleísta, vemos que en este tema, solo del tema del aborto y por violación, que fue a lo que se llegaba, pues los lobbies no sirvieron absolutamente de nada. De plano, digamos, se impuso toda esta ideología más conservadora que hay dentro del país. Entonces, creemos en la organización por fuera, creemos en la organización popular, creemos que el movimiento femenino tiene que entroncar en los sectores populares, que somos la mayoría en un país como este. O sea, somos más, definitivamente, las mujeres que por ahí estamos en la clase media, luego en la clase media baja y luego las mujeres empobrecidas. Entonces, ahí es en donde tiene que entroncarse, en donde tiene que anidar el movimiento femenino, porque es distinto que una compañera ambulante, pongo un ejemplo, esté discutiendo con el tema de que le dejen vender, por exigir su derecho a trabajar, pero se olvide de situación como mujer, se olvide de su situación como mujer. Es importante que haga esa reflexión en contra del Estado, pero también de todo lo que le atañe como mujer, ya en el hogar, ya con la responsabilidad con los hijos. Pero si el movimiento feminista se sigue construyendo lejos de los sectores populares, de esa reflexión nunca va a llegar. Entonces creemos que sí hay que anidar ahí, en el corazón del pueblo como tal, con actividades y acciones prácticas que trasciendan de alguna forma solo la reflexión, ¿no? Eso por mi parte. Muchas gracias, Joana. De igual manera interesante tu reflexión y también cómo nos ponen ustedes a no solamente a reflexionar, mira, justo en el tiempo, sino también
en acción, ¿no? Porque decimos desde dónde podemos participar mujeres que no estamos directamente vinculadas con las organizaciones de mujeres, organizaciones feministas. Y me parece interesante que toques el tema de la participación política de las mujeres ahora que estamos a puertas de una nueva elección. Y lo que tú mencionas, ¿no? Cómo las mujeres nuevamente somos utilizadas simplemente como figuras, porque lo que hemos visto es que no exista participación de las mujeres en la política ecuatoriana. Claro que hay mujeres en la política ecuatoriana, pero ¿hasta qué punto esas figuras han implicado cambios de que estas estructuras patriarcales, como mencionas, Joana? ¿Hasta qué punto la presencia de estas mujeres, y tenemos desde una vicepresidenta, una ministra de gobierno, ¿verdad?, han logrado precisamente posicionar estas demandas históricas de las mujeres, no solamente desde las organizaciones sociales, sino, como bien dices, demandas de defensa de la vida misma, ¿no? Yo viví en México muchos años y tuve la posibilidad de participar en la discusión que se hizo en México sobre la legalización, bueno, más que la legalización del aborto, era la no penalización del aborto a las mujeres. Y era interesantísimo, ¿no? Como bien comentaban las colegas, cómo la misma ley penaliza, ¿no es cierto?, no a las mujeres acomodadas de la sociedad mexicana en ese caso. Se vieron datos de casi toda la República, pero en el Distrito Federal era impresionante que la primera causa de mujeres adolescentes, la primera causa de muerte de mujeres adolescentes en México, era precisamente el aborto mal practicado. O sea, una chica de 14, de 17 años no se muere porque tuvo un cáncer, no se muere por un accidente. La primera causa eran abortos mal practicados. Entonces, ¿hasta qué punto también es un problema de salud pública? Que no estamos dando atención ante esto. Entonces digo, ahora que hablas de las elecciones, ¿cuál es la agenda de las mujeres ante estas nuevas elecciones? ¿Qué nos están proponiendo, no es cierto, mujeres que estén pensando activarse en la política? Vemos muchos cuadros interesantes. Y ahí tú decías, bueno, las luchas sí queremos hacerlas por fuera del Estado porque ya no confiamos en que el Estado nos garantice esto que estamos proponiendo desde nuestras organizaciones, desde los espacios en los que están. Pero yo digo, ¿hasta qué punto también dejamos esos espacios solos, Johanna, ¿no? ¿Hasta qué punto está pasando eso, Rocío, no sé, Cruzcaya? ¿Cómo están analizando ustedes el tema de la política? Y a partir de ahí, ¿cómo ven cosas tan concretas, ¿no es cierto?, como la postura que han tenido muchas mujeres dentro del gobierno, por ejemplo, con el Código Orgánico de Salud. ¿Sí? O sea, necesitamos mujeres haciendo política, necesitamos mujeres que estén discutiendo las políticas públicas de nuestro país. Y yo sin duda creo que sí. ¿Sí? ¿Y desde dónde ustedes plantean esa participación? Quizás les voy a dar un poquito menos de tiempo para ir cerrando este bloque y después pasamos a las preguntas del público, que esperamos ya Lorena las esté recopilando. ¿Qué opinan, colegas, con este tema de la política? Y quizás ahí también su reflexión sobre el Código Orgánico de Salud y la presencia nuestra en el hacer de las políticas públicas. Rocío, gracias. A ver ahí, Rocío. Pues, perfecto. Efectivamente, yo creo que hay un razonamiento básico, ¿no? Es decir, los campos de la política pública, la participación política, la lucha del movimiento de mujeres son campos de acción política. Y no es que, digamos, uno tiene menor importancia que el otro. Yo creo que hay la lucha de los movimientos sociales, una lucha histórica de los movimientos de mujeres que ahora se replica con la situación de crisis extrema y que fue una práctica en los 80 muy fuerte en varios países de la región. Y aquí en el Ecuador, sobre todo en Guayaquil, cuando había toda esa movilización masiva hacia la ciudad, ¿no? Los comedores populares, efectivamente, las ollas comunes, los centros de cuidado infantil con un sentido más comunitario que dieron ejemplo al propio Estado de lo que se debería hacer. Es decir, yo creo que hay una trayectoria de organización y de participación en todos nuestros países de América Latina que ha acuñado, yo diría, caminos y rutas específicas
sobre las diversas formas de participación y ha labrado caminos propios hacia la paridad, que es una meta que se topa contra muchísimos muros, ¿no? Y esos muros tienen que ver efectivamente con todas las estructuras de dominación patriarcal del capitalismo y de los modos emergentes en los distintos tipos de relaciones y en las esferas, en los distintos grupos sociales, ¿no? Yo en eso concuerdo plenamente con los planteamientos de las compañeras, pero sí creo que una mujer en la política, una golondrina no hace verano. Necesitamos muchas mujeres en la política para cambiar el sentido patriarcal de la política. Porque las mujeres en la política finalmente terminan siendo expulsadas o terminan en un agotamiento enorme si es que no ceden a los modos de hacer la política. Y yo pongo el ejemplo de lo que ocurrió con el Código Integral Penal en el tema del aborto. Hubo negociaciones políticas que fueron desde el nivel de la presidencia y del Ministerio de Gobierno con la Asamblea Nacional, que estaban enfilados hacia un proyecto político, hacia unos acuerdos que se sitúan por encima de los derechos de las mujeres. Es decir, que una mayoría que fue, digamos que unas adhesiones que fueron trabajadas en este caso por muchas mujeres políticas que están en la Asamblea, no pudieron ser sostenidas finalmente. No fueron sostenidas de una manera adecuada y habiendo tenido 65 votos, se perdió. Eso nos interpela fuertísimo, nos interpela muy fuerte porque a la hora de los que hubo, entonces, ¿qué es lo único que tenemos? Lo único que tenemos es la firme convicción de que aquellas mujeres que son feministas, digamos, acogen la agenda feminista como propia y que son capaces de rendir cuentas y que son capaces de mirar y yo diría incluso de develar las formas de manejo del poder. Pero eso no lo hace todo el mundo porque es un acomodo, ¿no es cierto? El hacer política en el mundo patriarcal son acomodos que pasan por formas de culturas, formas de hacer las relaciones en donde todas las cosas tienen precio y en donde las mujeres no hemos podido todavía, yo diría, llegar en el caso ecuatoriano, llegar a ser un bloque importante que pueda mantener, por ejemplo, ese bloque para el Código Integral Penal, que eran supuestamente ya 79 votos y que en la vida real fueron 65 y se perdió. Entonces sí creo yo que ahí hay lealtades políticas a otros proyectos partidarios, están pasadas también por los temas religiosos, económicos y ciertamente otras agendas que son ajenas, como decía Cruzcaya y como decía también Joana, los intereses de las mujeres o las agendas de las mujeres, las demandas de las mujeres no tienen el lugar prioritario en las agendas políticas. Y yo creo que ese es uno de los problemas mayores que enfrentamos, porque definitivamente lo vemos ahorita con lo que está sucediendo con el debate del Código Orgánico de Salud, ¿no? A la patada salen, no es diálogo, no es debate, salen a decir mentiras a la patada, a decir mentiras. Esa es la forma de hacer política. Y entonces, yo creo que también quiero referirme a otro tema que me parece que es fundamental. Para llegar aquí, hoy, 2020, a tener este espacio, ¿sí? Han pasado muchas cosas bajo el puente. En los 80, finales de los 80, no podíamos hablar de la violencia porque éramos tildadas locas. Son locas las feministas.
Esto es un tema personal. ¿Cómo pueden sacar del dominio familiar? Esta es una decisión. Y hubo un presidente de la función legislativa que en un momento de una reforma penal por ahí por el 2005, refiriéndose al tema del incesto, se opuso completamente a siquiera nombrar la figura de incesto. Es decir, lo que quiero decir es que todo este quehacer y el punto en el que estamos ahora ha requerido romper y hacer política en el movimiento y luchar y romper el silencio y visibilizar. ¿No es cierto? ¿Quién crees que empujó el tema de la violencia aquí? Las organizaciones de mujeres a finales de los 80. Las organizaciones de mujeres hicimos un pacto que se llamó Acción por el Movimiento de Mujeres. Y esa Acción por el Movimiento de Mujeres le dijo al Estado y a la sociedad qué era lo que estaba ocurriendo. Hicimos una campaña que duró 3 años. Abrazo partido. Así como ahora se hacen todas las acciones con la batucada, el danzarte, o sea, todas estas expresiones, también las hicimos en los 80 para romper la invisibilidad y la prohibición patriarcal de hablar de nuestros temas, de nuestros derechos como un tema, sí, pues lo privado es político. ¿Y por qué no lo vamos a decir? ¿Y por qué no lo vamos a seguir diciendo? Y eso fue lo que posibilitó, digamos, allanar algunos caminos y ir construyendo espacios. Y ahora, sí, el otro día yo le escuchaba a uno de los ideólogos de la derecha que decía que hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos es de que ese movimiento feminista tiene cátedra, ha desarrollado investigación, tiene pensamiento propio, tiene escuelas, tiene profesionales y hay un pensamiento crítico y un acervo construido en décadas de lucha, que no es, el pensamiento no está ajeno ni encerrado en la universidad. Todas nosotras hacemos en uno o en otro momento, con mayor o menor dedicación, a veces a tiempo exclusivo, algunas investigaciones sobre algunos temas para poder avanzar y lo hemos hecho. Y hemos hecho, digamos, yo creo que el desarrollo que tenemos hoy día para llegar a este punto está precisamente en ese acervo que hemos construido. Pero eso tiene que traducirse en una acción política que no solamente es del movimiento de mujeres y del movimiento feminista o de los feminismos o de los movimientos de mujeres para hablar con mayor propiedad, porque siempre ha sido así, es decir, somos diversas y nos hemos apoyado y hemos construido con las indígenas desde el primer levantamiento en el 90, en donde nos pusieron guardia pretoriana más o menos, para que las mujeres indígenas no hablen con las mestizas porque se van a contagiar de eso que es, esto que dicen las feministas es un tema que no existe, porque la complementariedad andina y la complementariedad en los grupos, en las nacionalidades, todo es perfecto, todo es armonía. Pero yo digo, entonces, volviendo a retomar nuestro tema de nuestras agendas, ¿cómo recrear las formas de irrumpir en la acción política? Y no es solo entre nosotras mismas. Yo ahí concuerdo que hay un nivel de trabajo que tenemos que seguir batallando dentro de nuestras propias organizaciones, que implica conocimiento, que implica acción, que implica protesta, que implica movilización, que implica música, arte, etcétera, todo lo que tú quieras. Pero también implica repensar nuestras formas de acción política. Y nuestra forma de acción política es no solamente vis-a-vis del Estado, sino también vis-a-vis la sociedad y los medios de comunicación. Estamos viendo cómo es de fuerte y de nefasto incluso las músicas, ¿no es cierto? Las propagandas siguen siendo cada vez, es mucho más complejo desanudar o desvirtuar o crear una conciencia crítica sobre la construcción del patriarcado en cada símbolo, en cada canción, en cada propaganda.
Y todo lo que está sucediendo también ahora con el Internet y con la violencia internauta, o sea, es una cosa muy fuerte que nos implica otros ámbitos de actuación. Y claro, la organización de las mujeres nos da unas herramientas básicas, pero ¿cómo activamos esas agendas? ¿Y en dónde? ¿Y con quiénes? ¿Y hacia quiénes? ¿Y de qué manera? Entonces, yo personalmente, obviamente, que tengo unos caminos. Ahora estoy haciendo un estudio regional para algunos países, para hacer unos aportes sobre temas precisamente de desaparición y de trata, porque son elementos que son fundamentales en la comprensión de los fenómenos, porque nos permiten precisamente ir no solo creciendo en el conocimiento, sino también en esta posibilidad de una acción política en todos los niveles que correspondan. Yo no creo que la única forma de participación es la forma de participación política. Contestamos las feministas en los 70, cuando estábamos en los partidos de izquierda, y nos fuimos renegando del patriarcado de los partidos de izquierda, y hablábamos de doble militancia. No, hay muchas formas de participación política, pero el acuerparnos entre nosotras para hacer de esas formas de acción política unas formas que nos permitan cambiar la cultura patriarcal en la política, eso ya sería un paso. A mí me parece interesante por eso las agendas que están poniendo este rato algunas compañeras que decidieron meterse al ser candidaturas. Excelente. Este tipo de debates, este tipo de diálogos, digamos, deberíamos darlo con ellas, porque ellas tienen que saber qué es lo que estamos pensando y sintiendo en los diferentes sectores y sobre los distintos temas, por supuesto. Exactamente, Rocío, y armar esos puentes, ¿no? Porque como bien dices, hay todo un proceso que no es reciente, hay toda una investigación, hay una agenda que se ha venido preparando por décadas, ¿no? Por décadas. Y es importante que esa agenda también sea apropiada por estas mujeres políticas o por aquellas que intentan o nos estamos interesados en estos espacios. Y quizás ahí, Cruzcaya, ¿cómo haríamos? O sea, ¿cómo hacemos para que no sean o no terminemos siendo expulsadas, ¿no es cierto? De lo que nos decía un poco Rocío. Las mujeres cuando vamos solas y nos enfrentamos solas a esta política patriarcal, terminamos siendo prácticamente expulsadas de esa lógica, ¿no? Y de alguna manera posicionar nuestras agendas nos resulta muy difícil. Entonces, ¿desde dónde podríamos hacer esa política, Cruzcaya? ¿Cómo analizas también, como mencionaba hace un ratito, el tema de la política pública? ¿Desde dónde podríamos presionar como organización de mujeres, como mujeres, ¿sí? Que prácticamente el matarnos no sea una cotidianidad, una realidad, ¿no? Parece ya que es tan barato para las mismas leyes, para el mismo sistema, que matar a una mujer pues ya no dice mucho, no nos dice mucho. ¿Qué opinas, Cruzcaya? Gracias. Sí, compañeras, en primer lugar, lo que venimos diciendo, una mujer en política no quiere decir de por sí que traiga una agenda de género y feminista. Y eso nos ha dejado muy claro la vicepresidenta Muñoz, por ejemplo, ahora amenazando con renunciar si no se veta el Código Orgánico de Salud, o la misma ministra de Gobierno. O sea, María Paula Romo dice ser feminista mientras ha reprimido al pueblo, mientras sale el día de ayer en una portada de una revista con una camiseta de una mujer golpeada, de hecho sin ojos, sangrando. O sea, ¿esto alusión a qué nos hace? A todas las personas que se quedaron ciegas en octubre porque ella mandó a que se dispare a la cara a las personas. Entonces aquí vemos que hay mujeres en política que en realidad no están trayendo ciertas agendas que estamos posicionando. Entonces yo creo que aquí tenemos que dejar claro que una mujer en política no de por sí trae una agenda feminista. Y por otra parte, el ver la avanzada securitista en toda América Latina, y aquí también está pasando. Y es algo que veíamos con el tema de la violencia de género. O sea, ¿cómo puede ser que se reduce el presupuesto para temas de violencia de género mientras se multiplica el presupuesto a Fuerzas Armadas?
Entonces, aquí nos está dejando claro el Estado a dónde quiere ir. Y con esto, el pensar las mujeres en política, por un lado es debatir la construcción masculina y patriarcal de la política. ¿Cómo hacemos política? Y ahí, como decías Verónica, como decía Rocío, el pensar otras formas de articular la política. Yo creo que esa es una de las cosas que estamos planteando desde los feminismos desde hace décadas. O sea, ¿qué significa hacer política en clave feminista para nosotras? ¿Y cómo nos imaginamos eso? Y no solo cómo nos imaginamos, cuál es la praxis, qué hacemos en el cotidiano construyendo política de otro lugar. Y yo creo que ahí, por un lado, es sacar esta idea de la autorreferenciación, o sea, cómo en realidad la política se ha construido históricamente en que nos autorrepresentamos en un líder, entonces desde el culto al líder, y eso pasaba con este llamado socialismo del siglo XXI, o con los populismos neoliberales, en el que al final, al parecer, no es ni siquiera la ideología ni el partido del que se está hablando, sino es el líder, ¿no? Que es un hombre con un montón de categorías patriarcales, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el cómo construimos en colectividad, o sea, cómo nos damos espacio y voz a otras compañeras de otros sectores para dialogar. Creo que es otra forma de abrir caminos a construcción de políticas distintas. Y sí, la política tan masculinizada hace muy difícil a las mujeres construir política dentro de esos lugares. Entonces, lo que hemos venido posicionando también desde los movimientos de mujeres es hablar de la violencia política como una violencia de género también. Entonces, cómo a los hombres en política se les puede decir muchas cosas, pero nunca se les trata de criticar, disminuir, desprestigiar por cómo se ven, por cómo están vestidos, por cuáles son sus relaciones o no familiares y de pareja, mientras a las mujeres recae otra vez todos estos roles y todos estos estereotipos de género. Entonces hemos visto consecutivamente en la política ecuatoriana cómo de una mujer no se habla sobre sus planteamientos políticos, sino si está gorda, si está fea, si está mal vestida o bien vestida, si se ha maquillado o no. Y son cosas que siguen pasando. Entonces, por otro lado, es desmantelar estos estereotipos. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo, el disputar la política desde las mujeres y desde las disidencias también. El estar cada vez hablando de comunidad LGBTI. O sea, ¿qué significa que no solo seamos mujeres en política con agendas de género y feministas, sino estamos disputando estereotipos? Que hayan más compañeras de LGBTI, que hayamos compañeras que tengamos estéticas y corporalidades distintas, que vengamos de sectores distintos. Entonces yo creo que esa es una representatividad ampliada y eso creo que es lo que estamos apostando, ¿no? Otra vez la interseccionalidad. ¿Dónde están las compañeras de otros sectores hablando? Que no sea el sector blanco mestizo privilegiado de las ciudades capitales. Y por otro lado, necesitamos articularnos en red. O sea, para no estar solas, para no vivir violencia aislada, creo que es importante el estar conversando con otras compañeras que están en la política. Y eso creo que hay una experiencia muy enriquecedora de los procesos en Colombia, de los procesos en Argentina, en Uruguay, el cómo las compañeras que están haciendo política están conversando con otras compañeras, o sea, no están congresistas solas, asambleístas solas, parlamentarias solas, depende, o sea, aún si de partidos distintos, obviamente de una cierta ideología, ¿no? Digo, por ejemplo, vemos los partidos de izquierda, ¿no? Pero hay diálogos, hay alianzas, se están acompañando. Y por otro lado, el que también una pueda disputarse la violencia. Si la han violentado a la compañera, es una violencia hacia nosotros también. Entonces yo creo que eso también es como algo importante de ir repensando. Y por último, diría que hay que dar esa disputa. O sea, es difícil, es complejo, pero lo venimos haciendo. Y ahí yo creo que es importante destacar que como hay mujeres que están apostando a dar esas luchas dentro de la estructura estatal, dentro de las elecciones políticas, por ejemplo, que es totalmente válido, también hay quienes no le apuestan a esos lugares de representación y también son válidos.
Entonces yo creo que ahí son fracturas dentro de los movimientos feministas que son importantes también dar y también dialogar, en el sentido de que construimos en plural. Las compañeras que no le apuestan al Estado y que no le apuestan construir desde la política formal, por así decirlo, y que no creen en las elecciones, por ejemplo, o en la misma democracia, también es válido. O sea, yo creo que aquí, como movimientos plurales de mujeres, tenemos que entender nuestras diversidades y pensar cómo articulamos en esta diversidad. O sea, cuáles pueden ser los mínimos en los que podemos construir juntas, juntes y con nuestras diferencias. Y bueno, con eso, para concluir, diría siempre pensar en términos plurales, pensando en cómo apoyarnos tanto desde el activismo, tanto desde la academia, tanto desde la política y este quehacer político, pero creo que es importante destacar que tenemos trincheras de lucha distintas y es importante disputarlo a todo nivel. Que hayan o estemos compañeras en las universidades siendo docentes feministas es importantísimo. Que estén compañeras en la política es importantísimo. Que estén compañeras construyendo en sectores populares, de sectores populares, es importantísimo. Entonces, posicionarnos en los diferentes sectores. Yo creo que ahí hay que entrar a todo. O sea, que ahora desde la pandemia se ha potencializado, por ejemplo, esta red de científicas feministas, es maravilloso. O sea, tenemos que disputar a todo nivel. Porque las feministas y los feminismos no son solo para hablar de trabajo reproductivo, de violencia de género. Estamos planteando cómo hacer política pública, estamos planteando cómo hacer economía política, estamos planteando cómo pensar la bioquímica distinta, estamos planteando cómo pensar la medicina distinto, fuera de los márgenes patriarcales y coloniales. Entonces, que entendamos que estamos disputándolo todo porque lo queremos cambiar todo. Así es. Con eso lo dejo. Muchas gracias y gracias por ampliarnos de ese debate, porque claro, parecería que la lucha de la mujer, ¿no? Que nos hemos quedado anclados en el tema reproductivo y como dices, no, es una lucha que interpela en sí al mismo sistema capitalista que de alguna forma nos excluye, ¿sí? Nos excluye como, no sé, incluso como humanidad, ¿no? Tú dices, estamos pensando la misma forma de hacer otra política pública, otra economía política, incluso la misma soberanía alimentaria, ¿no? Que es la base para nuestra sociedad, cómo plantearnos desde un enfoque de lo femenino. ¿Qué nos dirías bajo este contexto, Joana? ¿Cómo posicionamos esta agenda amplia que tenemos las mujeres, que tienen ustedes, que están más vinculadas desde la organización social, y que no deja de ser política, como bien decía Rocío, no necesariamente participar para que sea político tienes que estar en un partido político o metido en el Estado, no necesariamente, pero son luchas que interpelan desde la política una salida diferente para esta situación que vivimos las mujeres. Joana. De acuerdo, totalmente, y con esa precisión que ha hecho Rocío, muchas veces se habla, ¿no?, de este tema de hacer política, y claro, no se necesita estar dentro del Estado para hacer política. De hecho, todo relacionamiento es político, claro. Entonces, esa reflexión es importantísima. Y justamente por ello es que nosotros, claro, ¿no?, esta acción dentro del Estado que, pues, hay que ser sinceros, nosotros no vemos con agrado. Claro, siempre hemos visto que ha sido más bien una acción que le hemos denominado más politiquera, si se quiere. Ahora, en este sentido, ¿por qué hemos hecho nosotros eso? Muchas veces se pueden confundir con reacciones o ideas un poco más radicales, pero solo para hacer un recuento muy breve en el tema del aborto. Tenemos a una asambleísta en ese momento, que fue Rosana Alvarado. Bueno, con un discurso súper airado. En el momento, cuando Rafael Correa dijo que renunciaría si es que seguían esto en la bancada, todo este tema del aborto, se echó para atrás junto con Paola Pavón, que fue la que había mocionado. Luego tenemos otro ejemplo, Marcela Guiñaga. Durante todo el periodo de que estuvo como parte orgánica dentro del correísmo, estaba en contra del aborto. O sea, ella se decía abiertamente junto con Viviana Bonilla que estaba en contra de esto. Sin embargo, su último voto es un sí al aborto, que tiene que ver un voto no con un tema de principios, sino con una jugada de hacer un peso, digamos, dentro de la asamblea para su partido, por así decirlo. Luego tenemos a
4 asambleístas más. O sea, a Cuesta, a Yanine Cruz y a Tangi Vera, que en un momento se pronunciaban como a favor del aborto, y en ese momento, pues la una ni siquiera se presentó y las otras 2 se abstuvieron. Y luego el asambleísta de Pachacuti, no me acuerdo el nombre ahora, su apellido es Ducci, que definitivamente votó en contra del aborto, dijo no al aborto. Y de Pachacuti, de los 5, 4 votaron en contra del aborto. Por ejemplo, solo en este tema del aborto que se estaba hablando en casos de violación. Entonces ahí es cuando a nosotros a veces es necesario hablar con nombres concretos, con varias cosas más, porque estar en espacios ya de un Estado que es capitalista y de un Estado que es patriarcal, evidentemente se van a dar estos cambios estando ya ahí adentro. Nosotros mucho dudamos ya de este discurso del cambio desde adentro, porque hemos visto en la práctica cómo se han entregado ciertos derechos, cómo se han vendido ciertos derechos que en un momento son utilizados como plataformas electorales. Entonces, en ese punto, tal vez sí, nosotros, digamos, hagamos una distancia por todos los análisis que hemos hecho de lo que ha sucedido en varios derechos, luego no solo en el tema del aborto, lo que significó la LOES, lo que significaron un montón de leyes que se fueron dando de retrocesos para las mujeres, y que en ese sentido había, pues, estaba vendidísima, digamos, en la década anterior todo el tema de la paridad de género. Claro, había una paridad de género en la asamblea, pero en esa misma asamblea en donde ya había una paridad de género, nos estaban quitando derechos a las mujeres de los sectores populares. Entonces, esa reflexión sí nos ha llevado como a tomar otra posición, digamos, con respecto a los alcances que tiene, digamos, un Estado que es capitalista y un Estado que es patriarcal. Y claro, nosotros siempre decimos, o sea, si no hay cambios profundos y cambios de raíz que tienen que ver con el modo productivo, o sea, no solo con la política pública, va a ser súper complejo. Nosotros vemos cómo el problema de la mujer va empeorando. O sea, muchos teóricos y teóricas, de hecho, dijeron que el capitalismo otorgaba otras ventajas a las mujeres. Ahora el patriarcado tiene sus manifestaciones propias en cada modo de producción, y evidentemente no va a tener la misma manifestación que tenía en el feudalismo, de eso no hay duda. Ahora en el capitalismo tiene otras manifestaciones y se refleja en cosas, como bien lo decía Rocío, que son importantes de hablar, como la trata de personas, las desapariciones, la pornografía, que muchas veces se da en situaciones de esclavitud. Nosotros hicimos un análisis hace poco de esta página PornoUf, no me acuerdo muy bien si es así su nombre, en donde, claro, se denuncian casos de personas desaparecidas y que aparecen en esas plataformas. Entonces no es ni siquiera algo consentido, ya son en situaciones de esclavitud como tal, secuestrados. Entonces el patriarcado tiene una manifestación, digamos, ya particular en un modo de producción capitalista como en el que estamos en la actualidad, y hay que hacer esa lectura contemporánea. Como movimiento femenino no nos podemos quedar, digamos, en estas otras manifestaciones que muchas siguen pasando en países como los nuestros. A veces nos dicen, no, pero con el capitalismo ya hay acceso a la educación, o sea, se pueden educar. Bueno, ahorita, con esta pandemia podemos ver quiénes se pueden educar y quiénes no. Y efectivamente las mujeres de los sectores rurales están en desventaja, no solo por el tema económico, que es un tema fundamental, es de base, sino también por un tema ideológico y cultural, en donde evidentemente la doble carga, la carga del trabajo doméstico está en la espalda de las mujeres. Y en los sectores rurales, desde mujeres muy jóvenes, no solo ya las que son madres o cosas así. Entonces, hay muchos temas, digamos, que son importantísimos de tratar. Y otra cosa que yo creo que sí es súper importante reflexionar, es que muchas veces se habla como de la mujer rural con ciertas ventajas. Y creo que nos olvidamos de la mujer rural que está ubicada en los sectores periféricos, porque nosotros hacemos mucho trabajo popular, sí, aquí en la capital, en Quito, y solo basta irse a Caupicho, casi a 40 minutos del centro histórico, 45 minutos del centro histórico, y vemos las mismas las prácticas tenaces que se viven, en donde muchas veces una mujer no puede asistir ni siquiera a los talleres porque el marido no le da permiso. O sea, así, porque el marido no le da permiso. Entonces, a veces tendemos a esas romantizaciones de que entonces solo en el campo, en lo lejos. No, hay muchas compañeras que aquí en el sector rural que viven esas condiciones.
muchas de ellas venidas de provincia, donde ajusta ahí el tema económico mismo, varias situaciones alrededor de eso, pero aquí mismo, en un sector urbano sucede lo que sucede, no se diga, y en otros lugares mucho más alejados. Entonces sí, en ese sentido creo que para nosotros sí ha sido fundamental el cuestionarnos, ya siendo reales y concretos, cuánto se puede hacer dentro del Estado. Claro, nos saltan dos ejemplos concretos, ¿no? Como el de la vicepresidenta y como el de la ministra de Gobierno, que evidentemente no es que han dado, al menos de la ministra de Gobierno, no es que le vemos dando un paso para atrás o le vemos más débil, como a veces se tiende a decir, ¿no? Entonces las mujeres tienden a ser absorbidas, pero no, se ha portado mucho más imponente. Y entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué se defiende? ¿Qué se debate? ¿Qué está dentro del Estado? ¿Solo el tema femenino como tal o un tema ya de clase y de defensa de una clase social? Entonces, para nosotros el Estado, evidentemente, y sus funcionarios defienden este orden económico, defienden a una determinada clase social, de eso no hay duda, y esa clase social que digamos, en el capitalismo, la clase dominante es la burguesía, tiene un programa específico para las mujeres. Tiene un programa, cada clase social tiene un programa, y el programa de la burguesía, pues, nos ha marcado que está de acuerdo con que la mujer sea una mercancía, con que la mujer tenga un papel de doble explotación, insertada en la producción, pero trabajando en la casa y en el campo de la triple explotación, porque ahí se tiene horas de trabajo hasta de 14 horas seguidas. El programa de la burguesía es el que ha seguido legitimando toda la violencia intrafamiliar y la violencia en la sociedad. El programa de la burguesía nos sigue diciendo que reprimamos a las trabajadoras ambulantes, que saquemos a las campesinas de sus tierras. Entonces, en un momento, sin olvidarnos, en eso quiero ser muy enfática, sin olvidarnos del programa, de la particularidad de la mujer, porque tenemos que luchar por nuestros derechos particulares, porque evidentemente, históricamente, hemos estado subordinadas, también tenemos que hacer este debate mayor, el programa que tiene una clase social en una sociedad para las mujeres. Y en ese sentido, mientras el Estado siga con las clases dominantes, va a seguir imponiendo el programa que tiene la clase dominante que tiene ahora para la mayoría de mujeres del país. Eso en este tema. Muchas gracias, Joana, muchas gracias. Interesante posicionar esta idea de que, claro, la mujer como tal en sí no implica tener esta agenda de derechos humanos, una agenda de defensa a las mujeres, ¿no? Y hubo un comentario en el diálogo en Facebook, precisamente una colega decía, bueno, ¿hasta qué punto las mujeres que están representándonos en el Estado nos representan en sí al pueblo ecuatoriano, ¿no? Sería indispensable ver, dice ella, a qué sectores sociales pertenecen estas mujeres en el poder. Y dice, ¿es posible que las mujeres populares también tengamos la posibilidad de acceder a la política? Y ahí nos preguntamos, quizás siguiendo la línea de análisis de Joana, quizás la misma representación política sigue siendo un privilegio para muchas mujeres. Muchísimas gracias. Voy a cerrar aquí este espacio para darle paso a Maru y después le vamos a dar paso a Lore, que tiene unas preguntas del público, agradeciéndoles nuevamente Rocío Cruzcalle y a Joana por estas increíbles y magníficas aportaciones que nos hacen, no solo desde la lucha de las mujeres, sino desde la lucha social, que como bien dice, nos compete a todos, a todas. Gracias. Maru, vamos contigo. Muchas gracias, Vero. Siendo 8:31 p.m., estamos en vivo en el espacio de los lunes de Coyuntura y Debate, que, bueno, no solamente es un espacio comunicacional, sino básicamente político. Estamos también pensando algunas otras acciones. Estamos con el debate de hoy, pues todos los que están sumándose a la 14:10 AM, Radio El Tiempo y www.radioeltiempo.com para todo el mundo. Estamos ahora con Lore. Lore va a ir con la última ronda. Tenemos 15 minutos más o menos para una o dos preguntas y unas respuestas, esperemos, lo más sucintas a las inquietudes del público, ¿no? Lore. Gracias. Gracias, Amaru. Bueno, más que preguntas del público, en el espacio de Facebook tenemos algunos comentarios. Uno de ellos ya lo ha mencionado Vero, justamente tenemos algunos saludos. Jacqueline Ramírez, Iván Zambrano, Eliana Sevillano, Carlos Cabrera, Miel Rouge, Flor Luna Luz,
Juan Pablo Castel, Maya Roots, que hace una pregunta interesante, menciona que las mujeres de los sectores populares también deberían hacer política, que ellas justamente deben tener alguna representatividad más que las mujeres que están en un espacio de la burguesía. También Anistrick habla sobre la paridad, que solamente queda como un membrete, sobre todo en asamblea. Miel Rouge nuevamente comenta sobre la representatividad de las mujeres de la asamblea, si es que realmente se puede llamar representatividad. Mercy Muñoz igualmente habla sobre las mujeres en espacios rurales y las desigualdades sociales que ellas viven, y algunos comentarios más en Facebook. Por otra parte, en Zoom, en la plataforma Zoom, tenemos 2 preguntas interesantes que podemos abordarlas ya como últimos comentarios de las panelistas. La primera pregunta es: ¿cuál es la propuesta concreta para la generación de una política de Estado y plan de gobierno por parte del movimiento feminista? Y también Gabriel nos dice, ¿qué dice el movimiento, qué dice el feminismo respecto a la reelección, a la reproducción de estos movimientos caudillistas, de los modelos caudillistas, perdón? ¿Qué dice el feminismo sobre el hecho de que elijamos una y otra vez modelos caudillistas en el Ecuador? Les doy paso igualmente primero. Rocío, por favor. Yo ya iba a proponer cambiar de orden. Pero bueno. Sí, Rocío, ¿qué orden quieres? Vamos, hoy es diferente. ¿Quién propones, Rocío? Y tú concluyes. No sé, Cruzcaya. Ok, bueno, entonces hoy concluye Rocío, perfecto. Okay. Quieres decir Cruzcaya tú, gracias. Claro, compañeras, bueno, ya que Rocío me ha propuesto. Como un comentario súper breve para un poco juntar y entretejer los comentarios y preguntas que nos decía Lorena. Yo creo que pensando en qué propuesta de gobierno, tiene que ser una propuesta construida desde las mujeres, para las mujeres, desde las diversidades para las diversidades, y yo creo que ahí podríamos repensar el tema de representatividad, de paridad, y como decía la compañera, de dónde están las mujeres populares haciendo política. Porque si pensamos en una política pública real, que tenga un impacto que estamos buscando, un impacto que llegue a los diferentes sectores, que no sea algo escrito desde escritorio, de la gente blanco-mestiza, burguesa, clase media alta, que todos salieron de las mismas universidades y los mismos colegios del país, de Quito y Guayaquil. Entonces necesitamos que haya otra gente pensando y escribiendo y construyendo y dialogando. Yo creo que eso es una apuesta que tendría que hacer el gobierno, pero desde los movimientos de mujeres y los movimientos feministas yo le diría a Gabriel, a Marcelo y a los compañeros que escribían en Facebook que las propuestas ya están. O sea, esto que decimos el día de hoy, Rocío, Joana, Verónica y yo, no es algo que lo estamos hablando desde hace una década o 2. Es la lucha de un movimiento y muchos movimientos históricos de mujeres a nivel mundial. Entonces, las propuestas existen y yo creo que las experiencias también. O sea, el Parlamento de Mujeres en Bolivia tiene un recorrido muy importante. Las escuelas populares de mujeres a nivel de América Latina tienen una influencia y un aporte muy interesante. El movimiento de mujeres chicanas en Estados Unidos, que no solo ha propuesto estrategias de educación, política, cultural y multicultural. Aquí tenemos experiencias de organizaciones de mujeres indígenas a lo largo y ancho del país que tienen propuestas políticas que están articulando. Entonces yo creo que más bien, más allá de pensar qué hacemos de nuevo o qué hacemos nuevo,
Yo creo que es un ejercicio decolonial de rescatar lo que existe y comenzar a leernos entre nosotras. Creo que muchas veces el problema es que no conocemos lo que están proponiendo las compañeras y los compañeros en otros lugares, porque así funciona el sistema capitalista, colonial, heteropatriarcal, que es tan referenciado en esta lógica caudillista, de ideología líder, que no sabemos o no tenemos esos accesos para dialogar con otras. Creo que el ejercicio es dialogar con otras compañeras y recopilar esos planteamientos y esas propuestas que ya existen. Y con eso quisiera como concluir con esta reflexión que hemos dicho, que hacer política no es solo hacerla en las lógicas del Estado y en la representatividad del gobierno. Hacemos política todos los días. Y creo que ahí viene la respuesta de los movimientos feministas. El hacer política para nosotras es cuidarnos entre nosotras, es dialogar, es negociar todo a todo nivel. Yo creo que lo que estamos tejiendo hoy aquí no es solo un debate de construcción de política pública, o no solo es un debate de hablar hoy en este programa. Es cómo yo llevo todos estos debates a mi vida diaria y cómo genero conocimiento y propuestas que me atraviesen el cuerpo. Y esto es una negociación con la familia, con las parejas, con el trabajo. En cualquier lugar que estoy haciendo incidencia política. Y ese también es el cambio que llevamos los feminismos, ¿no? El cambiar nuestros entornos, el cambiar nosotras, nuestras construcciones, nuestra vida y apostarle a un cambio de la sociedad en sí, un cambio integral. Eso, y gracias compañeras por el diálogo. Gracias, Cruzcaya. Bueno, vamos a continuar con Joana. Joana, que por favor nos pregunte, nos responde estas dos preguntas concretas. La primera giraba en torno a cuál es la propuesta concreta para la generación de una política de Estado y un plan de gobierno desde el feminismo. Y la segunda es, ¿qué nos dice el feminismo respecto a la recurrencia de modelos caudillistas en el Estado ecuatoriano? Joana, tu respuesta, por favor. Listo, a ver, voy a tratar de responder en, digamos, las dos cosas en una. Yo creo que es necesario distinguir, hay una diferencia, digamos, categórica y teórica entre Estado y gobierno. Cada modo de producción tiene su Estado como tal, entonces con sus características particulares. Entonces en el feudalismo había un Estado que respondía a ese tipo de sociedad con sus características particulares. En el capitalismo hay un Estado capitalista. Ahora el Estado tiene distintas formas de gobierno o distintas formas de administración como tal. Entonces, es muy complejo hablar de que una forma de gobierno va a cambiar la médula de un Estado capitalista que responde a los intereses de ese modo de producción como tal. Entonces, nosotros desde nuestra posición dudamos mucho de que una forma de gobierno pueda alterar el Estado como tal. En ese sentido. Ahora, pueden aparecer formas de gobierno que se tildan un poco más democráticas, si se quiere. En un momento todo el gobierno de Rafael Correa fue vendido como una propuesta democrática, en donde era la constitución verde, la constitución avanzada, en donde había mayores derechos a la naturaleza. Ahora, eso era lo que más se hacía propaganda y lo que se hablaba, y no se decía, por ejemplo, lo que se estaba poniendo dentro del Código Orgánico Integral Penal, que es uno de los códigos más restrictivos para el movimiento social como tal. Entonces, en eso nosotros sí llamamos mucho a cuestionar, a hacer esa diferencia entre Estado y gobierno, y que una forma de gobierno difícilmente alterará, digamos, la estructura de un Estado capitalista como tal. Por más que estas formas de gobierno se presenten como más democráticas, u otras que ya se representan como más restrictivas y represoras, como hemos visto ya en el paro de octubre, todo lo que sucedió con la ministra de Gobierno y la administración de Moreno como tal. Eso por un lado. Y luego la otra, creo que es en Latinoamérica y en nuestro país ha habido, digamos, esta tendencia que digamos, como movimiento femenino, como movimiento social, nos convoca a pensar y estudiar, digamos, la historia y lo que ha sucedido. Y estas formas de gobierno que evidentemente han sido caudillistas también han estado relacionadas con un modelo más populista, ¿no? Con este modelo que tiene que ver con, digamos, ofrecer en ciertos momentos
concretar si es cierto asistencialismo que no resuelve nada de forma profunda, pero además idealizar, ¿no? Y levantar una figura como tal, como una figura mesiánica, la que nos va a sacar de todo lo que estamos viviendo. Y en ese sentido, así se ha construido mayoritariamente, digamos, la forma de hacer este tema ya más formal, electorero, las elecciones como tal, buscando un caudillo, el cual es idealizado. Y eso es gravísimo porque resta la discusión, o sea, resta de podernos analizar cuál es el fondo de eso, incluso para poder criticar, para decir por ahí no va. Si ya todo un pueblo está idealizando un caudillo, una figura levantada, nos quita la posibilidad de hacer un análisis más profundo. Finalmente, ¿cuál es el plan? Finalmente, ¿a qué sector y a qué clase va a defender y representar? Que para nosotros ese es un debate fundamental. Y claro, ¿cuál va a ser la forma de presentarse y cuál va a ser la forma real de administración? Y ahí hacemos mucho esta diferencia entre dentro ya de la democracia, de esta democracia burguesa como tal, la diferenciación de hacer entre lo real y lo formal. En lo formal tenemos un montón de cosas. En lo formal, como les decía, hay muchas declaratorias que nos garantizan la salud, que nos garantizan el trabajo, que nos garantizan la educación. Ahora, ¿qué sucede en lo real? ¿Eso está garantizado? Entonces, creemos fundamental, digamos, tratando de unir todo esto que se ha preguntado, hacer esas diferencias. Estado y gobierno, luego que, aunque hayan estados que se presentan como más democráticos y otros más restrictivos, responden a un mismo estado capitalista. Y luego, ¿qué nos garantiza y esta democracia como tal entre lo real y lo formal? Lo que está en los papeles y lo que realmente llega a las mujeres, sobre todo a las mujeres que están ubicadas en los sectores populares. Eso nada más. Gracias, Joana. Y para generar las conclusiones últimas y respecto a estas dos mismas preguntas, le damos paso también a Rocío, que nos va a hablar sobre estos temas. Bien, ha sido muy rica esta jornada y yo lo que quiero es volver a retrotraerme en el ejemplo, en las experiencias que hemos desarrollado históricamente. Nosotros somos lo que somos como movimientos diversos, feministas, de mujeres y de sectores populares y de iglesias de base en la teología de la liberación y posteriormente a la teología de la liberación. En toda América Latina, a lo largo y a lo ancho, nos hemos construido y nos hemos nutrido de las luchas populares. Eso es sin lugar a dudas. Y hemos tejido esas redes y tenemos que traer esos ejemplos. Lo que hicimos aquí en el Ecuador. Lo que hicimos en el Ecuador cuando el primer levantamiento de mujeres indígenas, estuvimos allí en las comunidades, con las mujeres, en la marcha en Santo Domingo, en los distintos lugares y sectores, intercambiando experiencias y también sistematizando los conocimientos, apoyando las luchas de las mujeres que eran las que enfrentaban la represión, ¿no? La represión de guardias privadas que funcionaron en esos procesos, pero también otros procesos políticos súper lindos que quizás para las más jóvenes no son conocidos. Uno es el de la Constituyente del 98 y que sirvió como gran lección para la del 2008. Nosotros escribimos textos constitucionales en este diálogo entre todas y todes y todas las diversidades y todas las, digamos, esa amalgama enorme de conocimiento y de experiencia y de práctica política, porque las mujeres indígenas tienen una experiencia enorme de organización y de resistencia que tiene mucho que enseñarnos cada día, ¿no? En contextos, ahora son más nuevos los contextos extractivistas, en contextos de reforma agraria, en contextos de lucha social, en contextos de producción agroalimentaria, de producción sana, etcétera. Es decir, hay un cúmulo enorme de saberes en nuestro movimiento, en nuestros movimientos en plural, y nos hace súper bien. En el 2007 hicimos una preconstituyente de mujeres en donde estuvimos
780 mujeres, y escribimos el texto constitucional y armamos comisiones y quedaron grupos de trabajo, y esos grupos de trabajo fueron a la constituyente. Y al final del evento de la preconstituyente, que duró 4 días, hicimos un pacto feminista por nuestros derechos. Y el pacto era que todas vamos a los partidos en que pudiéramos estar, en las listas, en las mejores condiciones en que pudiéramos estar e incidir. Esa fue una decisión. Hubo mujeres que dijeron que no van a ir a ninguna parte, que van a seguir en la organización también, y que, digamos, ha sido parte de todo este proceso. Pero también hubo un ejercicio súper interesante de armar una estructura institucional como el CONAMU, el Consejo Nacional de las Mujeres, en una coyuntura muy, muy simpática, porque fue, diría yo, muy fuerte y muy potente también, porque era el contexto pre y post Beijing, pre y post Cairo, en donde muchas conquistas en la agenda internacional. Y entonces logramos un modelo participativo, Estado, sociedad civil, con representación de las organizaciones, y no de todas las pluralidades, con modelos participativos que tienen estos bemoles, ¿no es cierto? Pero en donde ese CONAMU, por ejemplo, tenía una práctica, y tuvo una práctica hermosa. Legalizamos todas juntas nuestras organizaciones, llegamos a legalizar 5,000 y más organizaciones de mujeres de todo el país. Y teníamos compañeras, teníamos abogadas que andaban por las comunidades haciendo todos estos procesos, y teníamos procesos de concertación para apoyar las iniciativas de las mujeres en los proyectos productivos, en las redes de productoras de alimentos. Es decir, generamos mecanismos incluso de política pública desde las experiencias comunitarias, desde las experiencias de las mujeres. Y yo creo que en el desgaste que hay del modelo de hacer política, yo creo que eso es algo que nos hace mucha falta, ¿no es cierto? En lugar de dejar, digamos, de dejar pasar esta oportunidad, y en lugar de satanizar las formas de hacer política, yo creo que mejor nos daría ponernos positivas y constructivas para mirar cuáles son esas posibilidades de fortalecer nuestras redes, de fortalecer nuestros campos de actuación política conjunta, porque no todas vamos a ser candidatas, eso está clarito. Y necesitamos economistas que repiensen el modelo económico para ver cómo hacer algo que realmente funcione de manera distinta. Y respondiendo a la pregunta de Marcelo, ¿no es cierto? ¿Cuál puede ser una propuesta de política de Estado que incluya, digamos, el tratamiento de las desigualdades de género y de la violencia como una de las más extremas? Bueno, son temas que deberíamos volver a retomar de manera colectiva. Tenemos varios instrumentos que hemos desarrollado, varios planes de igualdad, en realidad 3 planes de igualdad. Tenemos 2 planes de violencia, uno bastante, digamos, limitado, porque era una visión de la violencia de género como aisladamente, y uno que está en este momento, ya está prácticamente para aprobarse, que tiene una visión como más integral, como del conjunto de discriminaciones y de la necesidad de trabajar los distintos ámbitos de las violencias, de las discriminaciones estructurales. Es decir, que el problema no se resuelve con la aplicación de la ley de violencia. El problema va mucho más allá si no afectamos las condiciones estructurales de la sociedad en términos de cambio de patrones socioculturales, en términos de cambio de modelo económico, en términos de generación de un sistema nacional de cuidados, en términos de buscar que ese sistema nacional de cuidados incluya servicios esenciales que no deberían jamás ser tocados, en donde el derecho a elegir y la construcción de la autonomía de las mujeres sea un elemento esencial. Yo creo que hay cosas que ya hemos desarrollado, que ya hemos dicho de una manera diferente, y probablemente hay muchas cosas nuevas que traen las nuevas generaciones,
que hace falta en este momento construir optimismo, con optimismo, estas propuestas. Yo creo que ese es el gran reto. Y ese gran reto tiene que darse, se va a dar o se está dando, porque ya hay varias convocatorias para esta semana, para la próxima, para discutir las mujeres en la política, la agenda parlamentaria, el modelo económico, etc. Yo creo que es un espacio, es un momento histórico, una coyuntura súper interesante de la que no nos podemos perder, sabiendo que nuestra fuerza está a nuestro favor. Nuestra fuerza es lo que hemos construido, lo que somos como redes feministas, inquietas, rebeldes, insumisas toda la vida, de todas las formas, en nuestras vidas personales y en nuestras actuaciones, en todos los ámbitos de la vida pública y política. Entonces, yo creo que construir esta movilización, tejer mejor, porque decía Krúskaya, ¿cómo nos cimbró enero del 2019 tan fuertemente? Diana Carolina, que nos fulminó, ¿no es cierto? Y que nos movilizó con una fuerza y con una potencia que fue vista también muy fuerte en marzo, ¿no? Aún con el miedo y el pánico de lo que todavía no sabíamos lo que iba a ser la pandemia. Pero ahí estuvimos, esas fuerzas y esas vitalidades que nos alimentan y esas experiencias que ya las hicimos de construir, de tejer redes, de tejer, de intercambiar saberes de manera activa y permanente. Yo creo que esa siempre es una vía democrática, colectiva, creativa y hermosa, ¿no? Yo le apuesto. Muchas gracias. Gracias, Rocío, por esta última intervención muy motivadora. Krúskaya, igualmente, muchas gracias por este debate súper rico. Joana, igualmente, estamos totalmente contentas del resultado de este debate. Muy interesantes las propuestas, porque justamente eso era lo que buscábamos construir, alternativas, propuestas que nos motiven como movimiento de mujeres y bueno, creo que lo hemos conseguido, un debate muy rico. Les invito a que revisen también las redes. En el Facebook hay un debate muy interesante que se ha dado en forma paralela comentando justamente lo que decía Rocío, Krúskaya, Joana. Pueden revisarlo, pueden chequearlo porque hay algunos temas que se dirigen a ustedes justamente que probablemente ustedes los pueden responder posteriormente. Y bueno, con esto me despido, doy la palabra a mi compañera coanfitriona Verónica, quien nos va a dirigir unas cortas palabras para finalizar. Gracias una vez más, un saludo para todas y todos. Muchísimas gracias, Lore, y de verdad no tenemos palabras para agradecerles. Como bien decía Rocío, hace años estos espacios eran imposibles, pero ahora son posibles porque precisamente hay mujeres como ustedes que se han preparado, que están no solamente con los datos en la mano, sino con toda una fuerza de lucha impresionante que nos motiva a muchas más mujeres a unirnos a esa participación directa que ustedes están haciendo día con día. Gracias a las tres y gracias también, Rocío, porque después de escucharte decimos, claro que hay mujeres haciendo política. Y uno de los resultados importantes, como lo mencionas, es la Constitución. Muy buenos artículos que ya están en esa Constitución, creo que es producto de esa lucha que tú mencionas. Y desde ese punto también hay espacios donde podemos también asumir esa defensa, porque hay ya una legalidad que, ¿verdad?, nos podría amparar y que esta violencia pues no se siga reproduciendo de esta manera tan indolente con las mujeres. Quizás yo me sumo a eso, Rocío. Gracias por animarnos a la participación, ¿verdad? Como bien decías, desde los espacios que sean. Y claro, quizás no solamente desde el tema electoral, como bien ya señalaba Krúskaya y también Joana. Hay varios espacios donde los que la política es necesaria y como decíamos, pues que no se quede solamente en un privilegio de clases. Creo que vemos a partir de sus intervenciones un feminismo muy maduro, un feminismo revitalizado. Al escucharlas, uno asume que no es una lucha solo por las mujeres, es una lucha que se ancla a todas las fuerzas emancipadoras
que ya lo vemos, no solo en el Ecuador, como bien comentaban las compañeras, es una fuerza en América Latina, en otras partes pues en otros países, en otros continentes que también nos animan a activarnos en esta lucha política por la defensa de las mujeres. Yo les agradezco nuevamente. De verdad, espero que no sea la última vez que nos acompañen. Rocío, te agradezco muchísimo, nos animas mucho, igual Cruzcaya, igual Joana, les agradecemos muchísimo. Y ojalá nos sigan acompañando los lunes a las 7 de la noche. Vamos a tratar temas de interés social, interés de todos nosotros, de todas. Y si no nos acompañan, pues esto no va a poder tener esta misma importancia. Gracias, amigas, amigos. Muchas gracias, Rocío, nuevamente, Joana. Gracias, Cruzcaya. Y adiós con todos. Gracias también a Maru, que nos acompañó. Gracias. Hasta luego. Chao, Bueno, chao. gracias.